Gloria tuya, Jehová. Grande. Te adoramos, Rey de Gloria. Grande, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. No seré Jehová. Alabanzas al Cordero que vive. Aleluya. Gracias a Dios. Gloria tuya, Jehová. Gloria a Jesucristo. Y a su nombre. Y a su nombre. Póngase de pie, por favor. Dios bendiga a la iglesia. Alabanza a Jesucristo. Ayer escuché algo Grande. que me marcó, amado. Voy a compartir con ustedes para que usted, cuando, ¿verdad? Yo lo dije desde anoche, no mando a adorar a nadie. Grande. El que quiera adorar, que adore. Amén. Alabanzas a Cristo. No mando a adorar a nadie. ¿Por qué? Porque el predicador estaba diciendo ayer que estaba en ayuno. Y escucha cuando la voz de Dios le habla al oído y le dice: mira, mi siervo, deja de estar forzando a la gente a que me adore, que esa alabanza es forzada y no es de corazón y no pasa del techo. Maravilloso Dios. Alabanzas a Cristo. Grande. De ahí para adelante yo dije: no mando a adorar a nadie. Grande Dios. El que quiera adorar, que adore. Alabanzas a Jehová. Alabanzas a Cristo. Grande Dios. Aleluya. Alabanzas al Señor, porque la adoración sincera es la que sube al trono de Dios. La adoración sincera, la que no adora de corazón, lamentablemente no pasa de estos plafones. Alabanzas a Jehová en esta hora. Al que vive. Y nosotros los predicadores tenemos la mala costumbre de coger el pueblo y forzarlo a que adore a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Alabanzas a Jehová en esta hora, así que no se quede tan callado, amado. Que está mirándome como medio serio. Alabanzas a Jesucristo. Vamos para el libro de Eclesiastés, capítulo 10. Grande Dios. Alabanzas a Jehová en esta hora. Bendito Cristo. Grande. Bendito el Señor. Alabanza Rey de Gloria. Alabanzas a Jehová. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Poderoso es Dios. Este mensaje me rompía a mí. Alabanzas a Dios. Alabanzas al Cordero. Yo sé que va a ser lo mismo con cada uno de nosotros. La palabra, mientras Dios me daba el mensaje, me estaba rompiendo. Alabanzas al Cordero de Dios. Eclesiastés, capítulo 10, versículo 1. Cuando lo tenga, un amén Pentecostés, por favor. Un amén Pentecostés. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia que espera a Cristo dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Lo leo de nuevo. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te doy gloria en esta preciosa noche que tú has preparado, Dios amado, para nosotros adorarte, para nosotros bendecir tu nombre, Dios, en esta hora, Dios amado. Señor, yo te pido, Jehová, que tú me des la unción, la revelación, la ciencia de esta palabra, Dios mío, que yo pueda predicar con autoridad y con denuedo, Señor, y que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de mis hermanos, Dios, de una manera especial en esta preciosa noche, Dios amado. Que si hay algún enfermo, que tú lo sanes, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Prepara mentes para entender, oídos para oír y corazones para atesorar esta preciosa palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Me puedes sentar ahí unos minutos, hermano? Alabanzas a Jesucristo. Alabanzas a Jesucristo en esta hora. Las moscas muertas hacen heder el olor del perfume del perfumista. Alabanzas al Cordero de Dios. Si nos vamos a la Biblia explica que en el libro de Éxodo, amado, alabanzas al Cordero de Dios, el pueblo de Egipto, amado, dice que tenían, esa gente adoraban a un Dios que tenían el Belcebú, algo así, no me acuerdo bien el nombre. Esa gente estaban adorando a ese Dios porque era el único que podía controlar, dicen ellos, oye, las moscas, porque las moscas es algo que molesta mucho. Alabanza al Cordero de Dios. Pero si vamos a hablar de moscas, alabanzas a Jesucristo, ¿tú sabes dónde se meten las moscas, amado? Las moscas se meten donde tú estás haciendo la carne. Alabanzas al Cordero de Dios. Las moscas se meten donde hay
hay caca, donde hay alabanza al que viva, donde hay muerte, alabanza al Cordero de Dios, donde hay basura, alabanza a Jehová, en esos lugares donde apesta, ahí es que se meten las moscas, alabanza al Cordero de Dios. ¿Y qué está sucediendo con estas moscas, amados? Alabanzas al Cordero, que dañan el perfume del perfumista. La Biblia explica que aquella mujer, oye, cogió y ungió los pies de Jesucristo con el perfume más caro que había. Alabanzas al Cordero de Dios. ¿Qué estaba haciendo esa gente? Esa mujer estaba honrando a Dios. Alabanzas al Cordero de Dios. Y nosotros tenemos un perfume, un aroma. Alabanzas a Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, alabanzas a Dios, ya las moscas no pueden posar en nosotros, sino nosotros tenemos que ser bañados con la unción y el perfume del perfumador. Alabanzas a Jesucristo. Pero mientras en el camino del Evangelio, el perfume que Jesucristo nos echa de allá arriba, alabanzas a Dios, alabanzas a Jesucristo, dice la Biblia que no falte que no falte el aceite sobre vuestra cabeza, alabanza al Cordero de Dios en esta hora. Mientras va el transcurso de este Evangelio de nosotros en este camino, amado, alabanzas al Cordero de Dios, mientras van pasando los años, hay gente, amado, que se empieza a alejar de Dios, alabanzas al Cordero de Cristo en esta hora, y empieza a menguar en lo que es el Espíritu. Alabanzas al Cordero de Dios. ¿Y qué sucede, amado? Que ya el perfume que tú te estás echando, alabanzas a Jesucristo, está menguando, alabanzas a Dios. Cuando tú te bañas y te echas perfume y sales por tu casa para afuera, hueles bien rico, pero mientras empiezas a sudar, el perfume ya no huele igual. Alabanzas a Cristo. ¿Y qué sucede? Que mientras tú dejes de orar, ya no estás, oye, perfumado como te perfumaron antes. Mientras te apartas de la palabra, ya no estás con el mismo aroma que tenías antes. Alabanzas al Cordero de Dios. Mientras ya dejas de venir a la iglesia, ya estás dejando el aroma. Alabanzas a Jesucristo en esta hora. Mi alma adora a Jehová en esta hora. ¿Y qué está sucediendo? Que como estás apestando a carne, las moscas empiezan a posar dentro de ti. Porque mientras tú empiezas a freír la chuleta, tú ves las moscas por la cocina dando ronda. ¿Cuántas adoran a Dios esta noche? Mientras empiezas a dobar la carne, están las moscas ahí dando vueltas. Alabanzas a Dios. Pero lo que se supone es que yo entiendo que la mosca lo que busca es carne. Y como nosotros no podemos agradar la carne, pues nosotros tenemos que estar siempre bañados con ese perfume. ¿Cuántos adoran a Dios? Alabanzas a Jehová en esta hora. Y tú sabes por qué yo digo que el mensaje me rompía. Alabanzas a Cristo, porque Dios mismo me decía a mí ahorita, me decía, oye, estás orando menos que como orabas antes. Alabanzas a Dios en esta hora. Mi alma alaba a Jehová. Edwin, ¿por qué estás orando menos? ¿Sabes por qué? Porque yo llegaba del trabajo y me ponía a orar. Alabanzas a Dios. Llegaba al templo y oraba en el templo. Y salía del templo y antes de acostarme oraba. Alabanzas a Dios en esta hora. Pero ahora salgo tan cansado que si me pongo a orar de rodillas en casa me quedo dormido. Grande Dios, aleluya. Y empezó Dios a decirme, tienes que tratar de que el perfume no se te vaya. ¿Cuántos adoran a Dios? Tenemos que tratar, la iglesia, de que ese perfume, ese aroma, alabanzas a Cristo, que hay gente que le gusta el náutica, hay gente que le gusta el Victoria's Secret, y cuando tú te bañas y te echas esa cremita, tú sabes que huele rico, alabanzas a Dios. Mi alma alaba al Cordero, pero si empiezas a limpiar tu casa, alabanzas a Jesucristo, y empiezas a moverte de esquina a esquina, ya el aroma lo estás regando por el apartamento, por la casa, y se te está yendo del cuerpo, alabanzas al Cordero de Dios. Y lo que Dios quiere es que el perfume, por más que tú te muevas y te sacudas, se permanezca en ti. Alabanzas a Cristo. Porque cuando empiezan las moscas a treparse encima de ti, alabanzas a Dios. Yo prediqué un mensaje el año pasado, amado, me acuerdo, porque fue un retiro, alabanzas a Dios, bajo el tema no finge estar muerto, no finge estar vivo cuando estás muerto. Alabanzas a Dios. Cuando las moscas se te trepan encima, podemos ir al libro de Apocalipsis capítulo 3, cuando dice, yo conozco tus obras, alabanzas al que vive de Dios, que dice que estás vivo cuando estás muerto. Alabanzas a Dios en esta hora. Yo conozco tus obras, alabanza al Cordero de Dios, y Dios conoce nuestras obras, amado. Nosotros no podemos fingir alabar a Dios y gritar y para que los hermanos nos vean, alabanzas a Dios, cuando los que están rondándonos por nuestra cabeza no es aceite, sino son moscas. Alabanzas al Cordero de Dios. Y Dios quiere que te sacuda, alabanzas a Cristo, alabanzas al Cordero de Dios, para que ya las moscas no tengan control de tu vida. Alabanza al Cordero de Dios, porque si hablamos de eso, nos podemos de ir a cuando Él dice, oye, por cuanto no eres frío ni caliente, alabanzas a Dios, Dios te vomitará de la boca. Alabanza al Cordero de Dios,
que lo que a ti te repugna, tú no te lo puedes comer. Aleluya, sí, Y eso es lo que nosotros en algunas situaciones le damos náusea a Dios. grande. ¿Por qué le damos náusea a Dios? Con nuestras actitudes. ¿Con qué le damos náusea a Dios? Alabanzas al Cordero de Dios porque nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Alabanzas a Jesucristo. ¿Por qué le damos náusea a Dios? Porque a veces, amado, nosotros nos creemos que nos la sabemos todas. Y el mismo Pablo dijo, yo no lo he alcanzado todo. Alabanzas al Cordero de Dios. Soy un siervo inútil. Alabanza a Jesucristo. Mira, miserable soy, dijo Pablo. Alabanzas a Cristo. Y nosotros no podemos haberlo alcanzado todo. Porque si vamos a haberlo alcanzado, Pablo dijo que no lo había alcanzado. Y la Biblia se trata más de Pablo que de cualquier hombre. Señor, alabanza. Un hombre que apestaba a mosca. Y cuando fue perfumado, ese dijo, yo no quiero soltar este perfume por nada del mundo. Alabanza a Dios en esta hora. Y cuando a mí me perfumaron, yo he tenido situaciones difíciles en este camino, amado. Alabanzas al Cordero de Dios. Y yo me enguavo en oración, he bajado en la Biblia, amado. En tiempos atrás, alabanzas al Cordero. Y me han llegado momentos difíciles a mi vida. Pero siempre ha tratado de que ese perfume no se aparte de mí. Alabanzas a Dios. Han llegado problemas económicos, pero siempre he tratado de que el perfume, alabanzas a Dios, que donde yo me camine, donde yo pase, y donde yo entre y salga, la gente diga, oye, aquel huele diferente a lo que yo huelo. Alabanzas a Cristo, porque lo que está sucediendo en estos tiempos es, amado, en las iglesias. Alabanzas al Cordero de Dios. La gente va a la iglesia y no pasa nada, no se convierte. Lo que hay un conformismo del diablo tremendo. Alabanzas a Cristo. No podemos conformarnos, amado, con la falda larga y la corbata, amado. No podemos conformarnos con los 5 años, 10 que llevemos en el Evangelio. Tenemos que buscar más cada día de Dios. Alabanzas al Cordero de Dios. Esta gente que habla la Biblia de cuando Ananías y Zafira lo cogieron y se lo llevaron, lo dice la Biblia que explica que eran jóvenes, pero esa gente no se conformaron con coger a Ananías y Zafira y sepultarlo. Grande. Ellos querían más. Alabanza. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Alabanzas a Cristo. Y lo que estamos viendo en las iglesias es una atmósfera de mosca. Grande. Lo que estamos viendo en los altares, no estamos viendo el perfume ni la unción del aceite. Lo que están rondando son moscas. Alabanza al Cordero de Dios en esta hora. Y ya lo que está sucediendo es, amado, alabanzas a Cristo, que es lo que dice la Biblia, que a causa de la maldad, el corazón de muchos, el amor de muchos se enfriará. Alabanzas al Cordero de Dios. Y como el amor de muchos dentro del pueblo de Dios está frío, ya lo que está pasándote por tu mente, por tu cerebro, por tu cabeza, por encima de la chaqueta, por encima del blazer, lo que son moscas. Alabanzas al Cordero de Dios. Y te abrazas y ya no hueles aceite como días antes. Alabanza, cata y abastoja, landa, lima, suey. Ya no estás con el mismo olor que cuando te convertiste. Alabanzas al Cordero de Dios. Ya no estás con el mismo amor de cuando empezaste. Alabanzas a Cristo en esta hora. Ya te estás conformando con el tiempo que lleva. Grande, alabanza. Alabanzas al Cordero. Y aquí dice la Biblia que el Eclesiastés, que fue Salomón, hay otros que están diciendo que fue un predicador. Alabanzas al Cordero de Dios, pero hay dos temas diferentes, porque aquí habla de las moscas muertas que hacen en él y dan olor al perfume del perfumista. Y abajo te dice que el corazón del sabio está a su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda. Alabanza de Jesucristo. Pero yo quiero enfocarme en lo que es las moscas y el perfume. Alabanzas al Cordero de Dios. A Jesucristo lo perfumaron. Alabanzas a Dios. Y aquella mujer le daba gracias a Dios. Alabanzas al Cordero de Dios y se humillaba con el perfume más caro, amado. Alabanzas a Jesucristo. Y oye, ponte a pensar con qué perfume te perfumaron a ti cuando tú dijiste, yo quiero a Cristo como mi Salvador. Alabanza. Gloria a Dios. No te echaron náutica. Alabanzas a Cristo. Y no te echaron alabanza ningún ni perfumito en el Bora Bora. Alabanzas al Cordero de Dios. No te echaron en la costa. Alabanzas a Cristo. No. El perfume que te echaron no se lo pueden echar a nadie. Todo el mundo no puede tener el mismo perfume que nosotros. Alabanzas al Cordero de Dios. Hay gente que tiene los perfumes más caros, pero el perfume que yo tengo y que tú tienes, alabanzas a Cristo, le hace falta mucho. Alabanza al Cordero de Dios. El perfume que nosotros tenemos le hace falta mucho. Alabanza al Cordero de Dios, porque los altares, alabanzas a Cristo, lo que hay son líderes con moscas encima. Alabanzas a Dios. Lo que hay son líderes. Alabanzas al Cordero de Dios. Oye, en los concilios. Alabanzas al Cordero de Dios en las sociedades de jóvenes, de damas, de caballeros, de cualquiera sociedad. Alabanzas al Cordero de Dios, que ya han soltado el perfume
y lo que han cogido en mosca. Alabanza, alabanza, ojalá. Mi alma adora a Jesucristo. Hay gente, alabanza al Cordero de Dios. Yo oraba ahorita aquí abajo y estaba orando por alguien, alabanzas a Jesucristo, y empecé a gemir, alabanzas a Dios. El Espíritu Santo me dijo, no ore más nada porque vengo con juicio. Alabanzas al Cordero de Dios. Y sabe lo que está sucediendo, amado, que esa persona se cree que es el más sabio, se cree que es el que lo ha alcanzado, se cree que sabe todo. Alabanzas al Cordero de Dios. Alma mía, alaba al Cordero. Y la Biblia explica en el libro de Proverbios, alabanzas a Dios, retenga el consejo y no lo deseche, porque esa es tu vida, alabanzas a Cristo. Y lo que Dios te está aconsejando es que no puedes dejar que las moscas tomen control de tu vida, tomen control, alabanzas a Dios, del olor tuyo, alabanza al Cordero de Dios, porque alabanzas a Jesucristo. Si venimos a hablar de que las moscas se te están posando encima, alabanzas a Dios, que Dios quiere decirte que tú eres algo ya desechable, alabanza al Cordero de Dios, que ya tú no eres lo mismo que eras antes, porque cuando tú vas a botar la basura y tú vas al zafacón, lo que está lleno de moscas. Y nosotros no podemos ser ni basura, no podemos ser carne, porque el libro de Gálatas lo dice, no satisfacéis los deseos de la carne. Alabanzas a Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que oler a qué espíritu. Nosotros tenemos que oler la presencia, oler la presencia. Alabanzas a Jehová en esta hora. A ti nada ni nadie te puede apartar de la búsqueda tuya con Dios. Alabanzas a Jesucristo. El teléfono no puede apartarte de que tú te alejes de Dios. Alabanzas a Jehová, porque hay gente que dice, yo no tengo Facebook, pero está todo el día en WhatsApp. ¿Cuántos adoran a Dios? Y alma adora a Jesucristo. Yo no tengo Instagram, pero estás en WhatsApp todo el día. Alabanzas a Jesucristo. Como quieras, tienes el teléfono en la mano, amado. Y aquí hasta los nenes míos me han regañado cuando estoy con el teléfono, amado. La alma mía, alaba a Jehová en esta hora. Mi alma alaba al Cordero. Pero nada ni nadie puede separarte del amor de Cristo. Alabanzas a Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni lo porvenir, ni el marido tuyo, ni la novia, ni el novio. Alabanzas al Cordero de Dios, en la escuela, en el trabajo. Alabanzas a Jesucristo. Nadie puede separarte del amor de Dios. Alma mía, alaba a Jesucristo. Alma mía, alaba a Jesucristo. Alma mía, el predicador lo dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Alabanzas a Jehová en esta hora. Y alma mía, alaba al Cordero. Y cuando estamos en ese mundo, no sé por qué Dios me está metiendo aquí, porque cuando estamos en ese estado de vanidad, alabanzas a Dios, ya el perfume, ya tú no estás oliendo a perfume, amado. Porque cuando tú pasas de esa vida, alabanzas al Cordero, de ser siervo, amado, de lo que ya Dios te quitó, alma mía, alaba al Cordero. A mí Dios me quitó esa vanidad del diablo, amado. Y si yo vuelvo a tener esa vanidad, es que las moscas se me están trepando encima. Si ya yo empiezo con la misma vida que tenía antes, es que el perfume se me está menguando, alma mía. Alaba a Jehová en estas horas. Por eso es que mientras pasen los años, nosotros en el Evangelio tenemos que ser más diferentes al mundo. Alabanzas a Dios. Mientras más pasen los años en el Evangelio, nosotros más chiquitos tenemos que ser. Alabanzas al Cordero de Dios. Mientras Dios más cosas haga con nosotros, nosotros más pequeños somos. Alabanza al Cordero de Dios en estas horas. Mi alma alaba a Jesucristo, porque del cuerpo salen hasta gusanos, amado. Alabanzas a Jehová. Sabe que este cartucho no vale nada. Alabanza al Cordero de Dios. Lo que Dios está pendiente es que el alma, espíritu, alabanzas a Jesucristo, estén irreprensibles. Pero el cuerpo también. Alabanzas al Cordero en estas horas. Mi alma alaba a Jesús, porque por ahí están subiendo, quieren meter la IVA, están subiendo la luz, están subiendo el agua. Alabanzas a Dios, están subiendo la renta en el mamá de la pera. Alabanzas al Cordero, y también están subiendo las faldas. Alabanzas a Dios en estas horas. Están subiendo todos hasta la falda por encima de las rodillas. Alabanzas al Cordero de Dios en estas horas. Alma mía, alaba al Cordero. Te suben en Puerto Rico y la iglesia se sube la falda también. ¿Cuántos adoran a Dios? Mi alma alaba al Cordero. Nosotros tenemos que tratar de ser diferentes a los que están afuera. Alabanza al Cordero de Dios. Nosotros tenemos que tratar de ser diferentes, porque cuando nos vean digan, oye, este se ve raro. Alabanzas al Cordero de Dios. Este se ve diferente, amado. Alabanzas a Jesucristo. A mí me ha pasado eso, que la gente me ha visto y me ha dicho, tú hueles como que aceite. Alabanzas a Dios. Y no es por darme guilla ni gloria, porque aquí la gloria es de Dios. Alabanzas a Jesucristo, porque la Biblia lo dice, amado. Alabanzas a Dios, que aquel que quiera gloriarse, su recompensa tendrá. Alabanzas al Cordero de Dios. Pero lo digo para que usted tenga testimonio, amado. Alabanzas a Cristo, que mientras tú te acerques a Dios, Dios se acerca a ti. Alabanzas a Dios. Mientras tú te acerques a Dios, Dios más te
Pero si somos inconstantes, alabanzas a Jesucristo y fingimos estar vivos, cuando estamos muertos, lamentablemente no hay cielo. Aleluya. Grande. Tenemos que decidirnos. Eso es. Sí, señor. Tenemos que decidirnos. Alabanza. Alabanzas a Dios. Yo fui a una iglesia Grande. una vez por allá por Loíza, que había una dama con una clase de falda bien larga, bien tapada. Yo dije, esta tiene que ser el pentecostés de la cabeza a los pies. Grande Dios. Y Dios me decía, dile que se reconcilie. Y yo dije, no puede ser. Y yo, no puede ser. Alabanza. Gloria a Dios. Que se reconcilie. Grande. Que se reconcilie esa. Parecía más pentecostal que la pastora. Aleluya, poderoso. Alabanzas al Cordero de Dios. Yo dije, no puede ser que se reconcilie esa mujer cuando yo la vi, estaba danzando, amado. Grande. Alabanzas a Jesucristo, y esa mujer danzando con la falda larga, con su blazer, con sus canas, alabanzas a Dios, y el Espíritu me dice, dile que tiene que reconciliarse hoy. Alabanzas al Cordero. Y yo le dije, mira dama, ven acá un momentito, tú le sientes a Cristo. Y me dice, no, yo estoy apartada. Alabanzas al Cordero de Dios. Y dije, pues claro, con razón Dios me está diciendo que tienes que convertirte, mujer. Alabanzas al Cordero de Dios. Lo que está pasando es que la mujer de Jeroboam se está paseando en la iglesia. Alabanzas al Cordero de Dios. Alabanzas a Jesús. Y nosotros no podemos fingir lo que no somos. Grande. Gloria a Dios. Sí, señor. ¿Tú sabes qué es eso? Alabanza. Yo dije, wow, puede ser. ¿Tú sabes qué es eso, amado? Grande. Que he ido a sitios donde hay gente engabanado, que parecen predicadores, parecen pastores. Alabanzas al Cordero de Dios, y levanta la manita de vez en cuando diciendo gloria. Alabanzas al Cordero de Dios. Y yo digo, pues este tiene que ser evangelista, un ministro. Alabanzas al Cordero de Dios. Y cuando hacen el llamado, el primero de los que pasa es él para reconciliarse. Es que yo quiero a Cristo. Alabanzas al Cordero de Dios, porque ese hombre ya se cambió el perfume por mosca. Alabanzas a Cristo. Y cuando ya tú cambias esa vida, alabanzas al Cordero de Dios, oye, lo que afecta es a pecado. Alabanza a Jesucristo. Y Puerto Rico está lleno de pecado por donde quiera. Pecado afuera, pecado en la iglesia, pecado en el Capitolio, pecado en la playa, pecado en el lago. En Puerto Rico apesta demonios empacharrados, y la iglesia está durmiendo. Alabanzas al Cordero de Dios. Y la iglesia, alabanzas a Jesucristo, demonios empacharrados por todos lados, y las moscas metiéndose en los templos. Aleluya. Vive Dios. Grande. Santo eres Dios. Santo eres Dios. Mi alma adora a Jesucristo. Grande. Mi alma adora a Jesucristo. Demonios espacharrar, lo que viene es juicio, iglesia. Y Dios quiere que no deje que las moscas se te trepen encima. Alabanzas al Cordero de Dios. Oye, porque hacen en él el olor del perfumista. Alabanzas a Jesucristo. Mi alma adora a Jehová. Sabes que si tú vas caminando, amado, y lo que ven son moscas detrás de ti, es que tú tienes significado de basura, tú tienes significado de algo que no tiene valor. Alabanzas a Dios. Tienes significado de carne, tienes significado de la caquita de caballo. Alabanzas al Cordero de Dios. Tú sabes, cuando tú vas a una finca, alabanzas a Jesucristo, que lo que te empiezas a ver es las montañas de caca y las moscas dando ronda. Alabanzas a Jesucristo. ¿Sabes qué, amado? Que Dios no quiere que nosotros seamos, alabanzas a Dios, abominación. Oye, que nosotros le demos asco a Dios, porque cuando nosotros estamos en esa actitud, nosotros lo que le damos es asco a Dios. Grande. Vive Dios. No sé si está entendiendo lo que Dios está hablando. Alabanza. Rey de gloria. Tú sabes que es que Dios te diga, tú me das asco. Santo Dios. Es que Dios no habla así. ¿Cómo que Dios no habla así? Hay una mala costumbre que la gente dice, el que no me juzguen para que no sea juzgado. El que esté firme, mire que no caiga. El texto que todo el mundo usa para justificarse y andar con sus actos mundanos. Eso es, sí, señor. Alabanzas a Jesucristo. Son los textos favoritos. Alabanzas al Cordero de Dios. Nosotros tenemos que despojarnos de esos textos, amados, y buscar más profundidad en la Biblia. Alabanzas al Cordero de Dios. Porque textos por encimita, alabanzas a Dios para justificarnos. Alabanzas al Cordero de Dios. No vamos a hacer nada, amado. Lo que vamos a hacer es para atrás y para atrás y para atrás. Y aquel que reconcilió hace 3 meses te pasa por lado, porque tú todavía sigues con el mal olor encima. Alabanzas a Dios. Y por más que te bañes, te echas dough y te echas perfume y Victoria Secret, todavía apestas a mosca. Alabanzas al Cordero de Dios. Y tienes que cambiar el olor del perfume para que no se te trepe más encima. Porque cuando tú coges la cerdita
Y tú le das un baño y le coges las pezuñas y se las cepilla con ese cepillo duro de metal, alabanzas a Dios. Y le sacas cuanta costa tiene la celda, alabanzas al Cordero de Dios. Y cuando le pusiste un lacito a la celdita, rosita, para que se vea linda, y le pintaste la joyita para que se vea llamativa la celdita y te la vayan a comprar, alabanzas a Dios en esta hora. Y cuando la soltaste la celda, lo primero que cogió fue para el fango. Grande, sí, Señor. Así está haciendo la iglesia. Después que Dios te coge, te limpia, te saca el corazón, te sana, alabanzas a Dios, te llena del Espíritu Santo, alabanzas a Jesucristo, empieza a echarte ese aroma lindo, alabanzas a Dios, empiezan a revolcarse para atrás para el mundo, alabanzas al Cordero de Dios. Y nosotros no podemos coquetear con el mundo, amado, alabanzas a Jesucristo, no podemos coquetear con el mundo, no podemos ser cristianos aquí. Oye, alabanzas al Cordero de Dios. Oye, porque la iglesia está llena de cristianitos. En la iglesia soy cristiano y afuera soy diablito. En la iglesia soy pentecostal y afuera soy un pentecostillo. Alabanzas al Cordero de Dios. Pero amado, no podemos fingir. Alabanzas a Jesucristo. La Biblia le explica, tenemos que ser de una sola pieza, de un solo pensar, de un solo sentir, de una sola actitud. Gloria al que vive, aleluya. No podemos ser ligeros. Alabanzas a Dios. La desesperación lo que conlleva ahora es un error. La desesperación, alabanzas a Jesucristo. Alabanzas a Dios en estas horas. Yo sé que el culto es de jóvenes, pero es para la iglesia. Alabanza, pues yo fui a un culto de jóvenes que Dios lo que habló fue de bochincho nada más. Alabanzas a Jesucristo. Y todo el mundo dijo, ya, rayo, por el culto no de jóvenes. Sí, pero la iglesia no son unos bochincheros. Alabanzas a Jesucristo en estas horas. Y si la iglesia no son unos bochincheros, pues hay que hablar de bochinche. ¿Cuántas adoran a Dios en estas horas? Pero no podemos dejarnos llevar de que yo no me convierto porque hay más bochincheros en la iglesia que afuera, porque cuando tú vayas para el trono de Dios, ahí te vas a decir Jesucristo, ¿por qué me interesa a mí si había más bochincheros que adentro? Si tú seguías en el mismo pecado, lamentablemente no puedes entrar en este lugar. Porque bochincheros hay aquí en Puerto Rico, en Santo Domingo, en Carolina, en Bayamón, en Cagua, la familia tuya son más bochincheros que los míos. Alabanzas al Cordero de Dios, o los míos más bochincheros que los tuyos. Alabanzas a Jesucristo, bochincheros por donde quiera, dentro de la iglesia, bochincheros en los altares, alabanzas al Cordero de Dios. Y cuando tú empiezas con esas actitudes, alabanzas a Jesucristo, es que ya el perfume, alabanzas a Dios, se te ha movido de las extrañas, se te salió de los huesos, alabanzas a Dios. Y como lo que está saliendo es solo la carne, lo que está trayendo son las moscas, alabanzas a Dios. Y están los leones ahí buscando que tú dejes un pasito y te caigas para devorarte, alabanzas a Dios. Porque mientras hay mosca y carne, y están los leones furiosos para comer tu carne. Aleluya. Cuando empezamos con esas actitudes que son, empezamos de los malos obreros, cuando la Biblia explica en el libro 3 de Filipenses, cuando dice los malos obreros y los mutiladores del cuerpo, alabanzas a Dios, la Biblia explica que qué malos obreros hay dentro de la iglesia de Dios, que tantos malos obreros hay, alabanzas a Jesucristo, que tú le das una orden, alabanzas a Dios, y lo que hacen es al revés de lo que tú le dijiste. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Y ya, hermano, la gente, y tú le das una orden, alabanzas a Dios, y en vez de hacer como tú lo dijiste, hacer las cosas mal porque no lo hiciste como te mandaron. Son malos obreros. Alabanzas a Jesucristo. Ahorita hablaba en el trabajo con uno y me dijo, Edwin, no, pero es que el diezmo, chico. Y yo dije, pues da lo que te dé la gana. Entonces, mi hermano, cuando tú siempre estás en ruina, siempre estás pelado, nunca tienes nada, no tienes ni para comer, siempre estás pidiendo prestado y fiado, porque tú no diezmas, no vas a ver bendición. Se le está robando a Dios. Yo no soy el pastor aquí, pero no sé por qué Dios trajo esto. Amado, es que yo estoy pasando por una situación, Edwin. Mire, mi hermano, más situación de la que yo estoy pasando, yo creo que tú no estás pasando. Más problemas de los que yo estoy enfrentando, yo creo que tú no lo estás enfrentando. Más situaciones económicas de las que yo estoy pasando, yo creo que ninguno aquí las está pasando. Alabanzas al Cordero de Dios, pero oye, la clave es de que tú no puedes ponerte, humillarte, a ponerte a menguar, a llorar por lo que tú estás pasando. No, tú tienes que decirle al diablo, a los demonios, alabanzas al Cordero de Dios, mientras más duro es el ataque, más alta voy a levantar la mano. Alabanzas al Cordero de Dios, mientras más duro es el ataque, más duro voy a abrir mi boca. Alabanzas al Cordero de Dios. Pero si un soldado va decaído, alabanzas a Jesucristo, y sin alma, no va a poder vencer al enemigo.
No podemos salir para la guerra. Porque cuando un soldado va para el campo de batalla, tiene que salir enchalecado con el bulto, con cuanta cosa encima, la pistola, el rifle, las dos espadas por los lados, mi alma alaba a Dios, las municiones por si se le acaban las balas, alabanzas al Cordero de Dios, el walkie por si acaso tiene que llamar por la mala noticia que esté pasando, tiene que salir cargado, alabanzas al Cordero de Dios. Pero un guerrero pentecostés, un cristiano, no puede salir a guerrear al campo de batalla si no ora, si no vigila, si no ayuna, si no lee la Biblia. Te van a comer en el medio del campo. No puedes salir a pelear así. Si tú no te preparas, la falda larga no va a pelear por ti. Eso es gloria a Dios, aleluya. Las 7 caras que tiene no van a pelear por ti. Gloria a Dios. El gabán y la chaqueta no van a pelear por ti. Los 7 años que lleva no van a pelear por ti. Grande Dios. Porque si sales del nodo vas a virar devorado. Aleluya. Maravilloso. Tú eres. Por eso fue que cuando David fue para el campo de batalla, él dijo, no, yo no voy ni con la armadura tuya, yo voy como bajo el nombre del Espíritu Santo. Grande. Le querían poner, tú no puedes ponerte las vestiduras mías para pelear. Grande soy. Tú no puedes, Ranciel no puede coger pon conmigo porque yo oro y ayuno, vigilo, no, que yo predico, no. La pelea es mía y la de él es de él. Amén. Aleluya. Yo no puedo pelear por ti ni tú puedes pelear por mí. Grande. Alabanzas a Jesucristo. Jesucristo venció él mismo. Cuando fue allí que lo confrontaron, él le dijo, oye, escrito está. Apártate de mí, Satanás. Alabanzas al Cordero de Dios. Por ese hombre estaba con el aroma encima. Si ese hombre llegaba a estar con la mosca detrás de él, Satanás se lo lleva devorado. Grande. Y hay gente que siempre están con la quejabanza, con la lloradera y con la queja y no salen del boquete, no salen de la depresión, no salen de la situación, no salen de lo que están pasando, no salen de los lamentos. Alabanzas a Dios porque están peleando de no. Grande. Grande Dios. ¿Cuántos están aquí todavía? Gloria a Dios. ¿Cuántos están entendiendo lo que Dios le está hablando? Aleluya. Alabanza. Alabanzas al Cordero. Alabanzas al Cordero de Dios. Nosotros no podemos salir. Alabanzas a Jesucristo. A pelear apestoso a carne. Porque a la vez que salgamos apestosos a carne, dice la Biblia, el libro de Pedro habla que es como un león rugiente. Que cuando el león te vea, te va a masticar. Grande Dios. Porque al león, cuando está en la selva, el primer humano que coja se lo traga. Cuando está alabanzas allá en el zoológico, le echan unos cantos filetes que cuando la mano suma aquel filete, yo creo que no llega al piso. Alabanzas al Cordero de Dios, porque lo que es carne a él le trae. Alabanzas al Cordero de Dios. Y lo que está identificando es que como león rugiente, ¿sabe que Satanás lo que está esperando es que tú apestes a carne, que tú tengas las moscas dando ronda de ti? Alabanzas a Dios para Satanás. Oye, alabanzas a Dios, salir a cazarte. Alabanzas al Cordero de Dios. Pero nosotros no somos de los que alabanzas al Cordero de Dios. Lo llevamos ahorita, lo que no retrocedemos, sino los que vamos al frente. Alabanza al Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque nos espera un galardón amado. Alabanzas al Cordero de Dios. Y nosotros aquel que apeste y no va a poder subir al cielo, pero el que esté perfumado con ese aroma, alabanzas a Dios, con esa unción, alabanzas al Cordero de Dios, aquel va a tener corona y vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanzas a Cristo. Para allá arriba no van. La Biblia lo explica, amado. Mateo 15, 19. Alabanzas a Dios que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los idólatras, ninguna de esa gente, amado, alabanzas al Cordero de Dios. Mi alma adora a Jesucristo, ninguno de esos, alabanzas a Dios. Hay más impíos dentro de la iglesia que afuera. Alabanzas al Cordero de Dios. Estoy preparando un mensaje, amado, y quiero preparar un culto grande para poder invitar varias iglesias. Alabanzas a Dios bajo el tema impíos en el altar. Alabanzas al Cordero de Dios, porque eso es lo que hay en la iglesia, gente acapestoso. Alabanzas a Dios, gente que ya son mugre. Alabanzas a Dios delante de Dios y quieren dirigir iglesia, y quieren dirigir gente. Alabanzas al Cordero de Dios, quieren dirigir una iglesia. Alabanzas al Cordero de Dios, un liderazgo. Alabanzas
alabanzas a Dios, cuando ya no está la unción sobre ellos, cuando ya la paloma se ha apartado de su vida, alabanzas a Dios, cuando ya la paloma no está en el altar, alabanzas al Cordero de Dios, cuando ya la paloma no está sobre ti, tú tienes que volver a nacer, tú tienes que volver a reconciliarte, tú tienes que volver a los principios de Dios, tú tienes que volver a ayunar, tienes que volver a orar, a vigilar, para que entonces la paloma vuelva a ti y ya tú dejes, alabanzas a Dios, de esa vida pecaminosa, alabanzas al Cordero de Dios, porque la Biblia lo dice bien claro, que aquel que peca deliberadamente, habiendo conocido la verdad, no hay más sacrificio que por los pecados. Pecado por aquí, pecado por allá. Alabanzas al Cordero de Dios. En la iglesia somos santos, alabanzas al Cordero de Dios, y en mi casa somos unos pecadores. Alabanzas a Jesucristo. En la iglesia llego el culto de oración y me quedo dormido, pero son las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, y el teléfono ahí a la oreja, así, achicharrándome el tímpano. Alabanzas al Cordero de Dios. Los Dios no se cansan de testear, alabanzas al Cordero de Dios. No le dan una artritis a esta gente para ver si se quedan ricos, alabanzas al Cordero de Dios. Y tienen que humillarse, alabanzas a Jesucristo. Y el Facebook pegado y el teléfono no se agota y ponen el cargador, alabanzas a Dios. Y tengo sueño, pero no me quiero dormir, alabanzas a Cristo. Pero cuando es por alabanzas a Dios, los primeros que ponen queja son los más que se amanecen. Santo. Santo de Jehová. Cuando es por Gloria a Dios. ay Señor, 1, 2, 3 probando. Que Dios te saque de pena y te lleve a descansar. Alabanzas al Cordero de Dios. Cuando es por como es, alabanzas a Jesucristo, es que me duele las rodillas, me duele la espalda, alabanzas a Dios. Y chequeo el WhatsApp, está conectado. ¿Cuántos adoran a Dios? Me meto a la 1 de la mañana y chequeo el WhatsApp en línea. Alabanzas al Cordero de Dios. Si le envío un mensaje, lo conecto, tan rápido. Alabanzas al Cordero de Dios. Entonces tuve los estados fluyendo en el Facebook. Un estado le comentó a la otra, le comentó al otro. Alabanzas a Dios. Puso una foto en Instagram. Alabanzas al Cordero de Dios. Entonces no quieres orar. Entonces tú no estás apestando aceite, tú lo que estás apestando es la carne. Entonces quiero cantar y que la gente salga danzando. Quiero predicar y quiero ver milagros. No, amado, no. Así no podemos ver nada, amado. Alabanzas al Cordero de Dios. Quiero poner las manos a los enfermos y que se falen. Pero ¿cómo? Si está más en el teléfono que con Dios. Si Dios tuviese WhatsApp, si Dios tuviese Facebook, entonces yo creo que se meten a la iglesia. Si Dios tuviese WhatsApp, Alejandro dice que no se conectan, es verdad, porque no quieren conectarse con Dios. Se conectan en todo menos con Dios. ¿Cuántos adoran, por favor? Alabanzas a Jesucristo. Se conectan en todos lados, alabanzas a Dios, y se quedan pegados en cada esquina, alabanza. Ni pestañea, ni hambre, ni sueño, ni sed. No le da nada. Me atrevo a decir que ni se bañan. Una peste a cebito y todavía en el cuarto tirado. Me baño ya mismo. Me baño ya mismo. Vas a comer, yo como ahorita. Cuando te levantaste por la mañana, la comida está en el microondas todavía. Alabanza, yo creo que estoy en casa de alguien metido. Dios me transportó a una casa hoy. Alabanzas al Cordero de Dios en esta hora. Y cuando vamos a ver, alabanzas a Jesucristo, ¿cómo yo voy a ver gloria? ¿Cómo yo voy a ver a Dios en mi vida? Cuando yo estoy apartando el tiempo de Dios. A lo mejor diezma, a lo mejor ofrenda, pero le robas a Dios en el tiempo. Tú tienes que darle a Dios el diezmo de las horas que hay en el día. Aleluya. Porque con 15 minutos y 20 minutos tú no vas a ver nada. Cuando venga el diablo, llamas a la pastora. Ay, pastora, me siento, me quiero morir. Pues claro, si lo que dura son 10 minutos, chicos. Va a seguir con la boca vergüenza esa chica. Todo lo que le pasa, pastora, me quiero ahorcar. Ahórcate. Si ahorcas, ya casi está ahorcada. Yo no venía con esto, yo creo que a Dios alguien le está hablando aquí.
Me quiero matar. Pero si está muerto. Grande. Eres Dios. Está muerto, lamentablemente. El que no tiene a Cristo no hay vida. Grande. Eres Jehová. El que no estaba perfumado no tiene a Cristo, no hay vida, amado. Alabanzas al Cordero de Dios. Grande. Esto es algo que es duro. No te enojes conmigo, amado. Esto es la Biblia. Yo no sé si mi Biblia, la tuya lo tiene, pero la mía lo dice. Mi Biblia lo dice. Yo no sé si la tuya es igual que la mía. Pero por ahí la gente dice, es que la mía no lo dice igual. Alájalo, por favor. Es que la mía lo dice diferente. Alabanzas al Cordero de Dios. La tuya lo dice a tu manera, a lo que te conviene. ¿Cuántos adoran, por favor, en esta noche? Mi alma adora a Jesucristo, amado. Mi alma adora a Jehová. La muchacha que está de visita me hace así a cada rato que sí. Alabanzas al Cordero de Dios. Yo creo que esa mujer es apartada. Alabanzas a Cristo en esta hora. Alabanzas al Cordero de Dios. ¿Sabe lo que es eso, amado? Mi alma alaba a Jesús, que tú le robas el tiempo a Dios. Alabanzas a Dios y puedes hacer cuantas cosas hagas en el día. Y cuando llegas al tiempo de Dios, alabanzas a Dios, entonces le pones pero, Señor, gracias, porque me permitiste, gracias, Dios mío. Lo mismo que te dije ayer, te lo digo hoy. Amén. Grande. Eres Jehová. Gloria a Dios. Eres Dios. Tilín, tilan. Eres Dios. Oh, gloria al Señor, aleluya. Alabanzas a Cristo. Aquí el marido tuyo, ni la mujer, ni los hijos, ni el novio, ni la novia, ni la suegra, ni la yerna, alabanzas a Cristo, ni el diezmo, ni aunque no faltes al culto, eso no va a salvarte, amado. Alabanzas al Cordero de Dios. Si no hay una separación, una intimidad con Dios, lamentablemente no vas a ver victoria nunca. Vas a seguirte, oye, alabanzas a Dios, de tropiezo en tropiezo, de miserias en miseria, alabanzas a Dios. Pero tú te quejas cuando tú ves a la gente que prospera, o Dios bendice a otras personas, pero tienes que examinarte tú a ver qué te está pasando a ti, porque no estás llegando a la bendición que Dios quiere entregarte. Gloria a Dios. Porque aquel prospera, alabanzas a Dios. Mira, amado, yo no predico alabanzas a Dios porque yo soy lindo, soy calvito, soy blanquito. No, amado, no. Yo estoy predicando alabanzas al Cordero de Dios. La gloria de Dios. Tengo una agenda un poco cargada, alabanzas a Dios, porque me someto a la obediencia de la palabra. Me someto a la oración, a la vigilia, alabanzas al Cordero de Dios y ayuno. Si yo no me someto a esto, ¿tú crees que el teléfono me va a sonar? Aleluya. Y si me sonara y estoy vacío, no puedo predicar. Porque que yo voy a darle al pueblo cuando yo necesito llenarme. Gloria a Dios. Que yo le voy a dar al pueblo cuando yo necesito recibir también alabanzas al Cordero de Dios en esta noche. No sé si usted se ha dado de cuenta. Había una vez me dijeron, Edwin Martínez, que siempre tiene algo que predicar, alabanzas al Cordero de Dios. Pero es que la Biblia está llena de predicaciones, de textos bíblicos, amado. Si tú no escudriñas la Biblia, ¿qué entonces tú vas a predicar? Del mar rojo, de Juan 3:16, de lo mismo todo el tiempo, amado. No, son gente, como dice el proverbista, que sacan el buche del perro, y cuando el perro vomita, cogen el vómito y vuelven a predicar el mismo mensaje. Alabanzas al Cordero de Dios. Y coge el vómito de Yoli y predico el mensaje que Yoli predicó, pero con otro tema. Alabanzas a Jesucristo. Y Alejandro vomitó, y yo cojo el vómito de Alejandro y predico el mismo texto, pero con otro tema. Lo que estoy cogiendo es poco de las otras predicaciones, porque no intimido con Dios. Y si no hay intimidad, alabanzas al Cordero de Dios, no hay prosperidad. El que tú ves, hay gente por ahí que son diablitos disfrazados que han prosperado a causa de la ganancia deshonesta del pueblo. Pero nosotros que nos guardamos en santidad, nosotros que nos separamos, amado, alabanzas a Jesucristo, se supone que seamos los más prósperos, no en cosas materiales, sino espirituales. Se supone que cuando te vea el santero en la calle digan, este como que huele ese perfume pentecostés, este como, y empiezan a mirarte serio, este huele raro. Pero te encuentras con un brujo y lo que hace es que se ríe de ti. ¿Cuántos adoran a Dios? El vecino tuyo lleva 10 años haciendo de brujería y tú todavía con la misma guerra, y no puedes pensar al brujo. ¿Por qué? Porque no le estás dando el tiempo a Dios que Dios quiere que tú le des. Yo no sé si el pueblo está viendo, está entendiendo esto. Alabanzas a Jesucristo. Dios me ha movido el mensaje, amado. Alabanzas a Dios. Gloria a Dios.
Pero Dios, yo quiero que tú entiendas esto, que mientras tú menos le dejas a Dios, menos vas a recibir. Mientras menos le dejas a Dios, más lejos estás de Dios. Aleluya. Alabanzas a Cristo. Dios no se mueve por la ofrenda. Tú no mueves a Dios por tu vestimenta. Tú no mueves a Dios por los años. Alabanzas al Cordero de Dios. Y por cuanto tú prediques, o por cuanto tú cantes, o por más lindo tengas las cuerdas vocales que los demás. No. A Dios no mueve eso. Gloria a Dios. A Dios mueve la obediencia. Amén. Cuando hay un pueblo obediente, alabanzas a Dios, y una alabanza del corazón y una búsqueda con Dios, eso hace que Dios se mueva del trono y se levante. Gloria a Dios. Por eso fue que cuando el pueblo empezaron a dar la vuelta a Jericó, el pueblo obedeció. Si aquel pueblo no llega a haber obedecido, alabanzas a Cristo, lamentablemente no iban a caerse las murallas. Jehová habló, Josué recibió la orden y se la dio al pueblo. Aleluya. Y le dijo, Dios me dijo, Jehová me habló y me dijo esto. Hay que darle 6 vueltas a Jericó. Y a la séptima, todo el mundo en silencio, nadie adore. Todo el mundo en silencio. En la séptima vuelta es que vamos a hacer la bulla. Pero si el pueblo empezaba a dar la primera vuelta y empezaba a decir, Santa, aleluya, gloria a Dios, y a sonar la trompeta, ¿qué iba a pasar ahí? Lo que pasaba en la iglesia de Corintio, desorden. Gloria a Dios. Que hay en los altares, que no está en la unción, que no está, que ya las moscas han hecho de él el olor del perfumista. Lo que ya hay es desorden. Lo que no hay, alabanzas a Dios, el orden que no hay en los altares, en los templos, alabanzas a Cristo. Yo he ido con gente aquí que me han dicho, varón, tremendo, el orden que hay en donde tú congregas es tremendo, de verdad, varón, sigan para adelante, alabanzas al Cordero de Dios. ¿Sabes por qué, amado? Porque eso pasa muchas veces. Vamos a recoger la ofrenda y todo el mundo ni cabe para pasar ni para allá, alabanzas a Dios. Y todo el mundo empieza, y cuando va, alabanzas al Cordero de Dios, a profetizar a alguien, todo el mundo sale danzando, todo el mundo sale hablando en lengua. Cuando la Biblia explica que cuando Jehová habla, la boca, oye, la tierra calle, alabanzas al Cordero de Dios, pero empieza Dios a hablar y empieza el otro a hablar lengua, y empieza Dios a profetizar y empieza el otro a hablar lengua, alabanzas al Cordero de Dios. Esto no es la iglesia de Corinto, amado, alabanzas al Cordero de Dios. Esto no es un desorden de un revolú, es un party de estos mundanos, alabanzas al Cordero de Dios, donde cuando Jehová habla, la iglesia calle. Aleluya. Empiezo yo a decir, así dice Jehová. Y salió la primera. ¿Dónde está el orden de Dios? ¿Dónde está el orden de Dios? No podemos, amado, dejar que nos la mosca se trepe encima. Póngase de pie, por favor. Alabanza, Rey de Gloria. Gloria a Jesús. Aleluya. Y alma adora. Alabanza. Vive Dios. Aleluya. Yo sé que Dios me habló a mí hoy, este mensaje Dios me habló. Yo no sé a ti, pero Dios me habló a mí. A mí. Oraba y casi Dios me decía, no es la agenda ni las predicaciones. No es eso. Alabanzas a Cristo. Hay gente que a lo mejor, pongo de ejemplo a Limari, que ¿verdad? Todavía se pone sus pantalones. Alabanzas a Cristo. Se pone sus pantalones, pero a lo mejor ama más a Dios que yo. Gloria a Dios. No sé si usted me entiende lo que estoy hablando. Mejor yo predico que más que todito aquí afuera, ¿verdad? Que todito los que estamos aquí. Pero hay gente aquí que busca más a Dios que yo, que sabe más Biblia que yo. ¿Tú me entiendes lo que estoy hablando? Que eso no salva. El que yo profetice, hable en don de ciencia y Dios ore por un enfermo y sea sano, eso no me va a salvar a mí. Grande Dios, aleluya. Aleluya. El que yo sepa más Biblia o Alejandro sepa más Biblia que yo, eso no me va a salvar a mí ni a Alejandro. Alabanza. Tienen que estar las dos juntas, la obediencia, la palabra y el espíritu. La Biblia dice que la mucha letra mata, más el espíritu vivifica. Aleluya. Gloria al que vive, aleluya. Si yo tengo mucha letra y no tengo espíritu, estoy muerto.
Y si yo predico mucho y no hago obra, es en vano. Gloria a Dios. Porque la fe sin obra es vana y la obra sin fe es muerta. Grande. Alabanza. Que nosotros tenemos que tener fe y hacer obra. Que cuando el vecino te pide un pote de salchicha, habichuela, dale el pote. Eso es. Aleluya. Que si tú sabes que el vecino tuyo está pasando necesidad y tú lo sabes, Eso es. te va a contar como pecado a ti porque tú lo sabes y no le diste eso que le hacía falta a él. Jehová. Aleluya. Grande. ¿Dónde están los frutos? Los frutos espirituales de la iglesia. Grande. Frutos espirituales. No es que cuando aquel te vaya con una cosa, tú te empieces a alterar, a discutir. No es que cuando pase cualquier problema, tú empieces a actuar como ellos, como mundanos. Grande. Tenemos que dar los frutos espirituales. ¿Hay alguien sabio entre vosotros? Dijo el proverbista. Demuéstralo con actos de mansedumbre. Lo dice diferente, pero para que me entienda. ¿Hay alguien sabio entre vosotros? Alabanzas a Jesucristo. El que es sabio se le nota. Gloria a Dios. El que es sabio cuando lo oprimen calla. El que es sabio cuando está en persecución se queda quieto. A mí me han faltado el respeto, me han oprimido y yo en silencio. Alabanzas a Dios, por he visto después cuando Dios pelea por mí. Aleluya. Sé por qué Dios está trayendo esto, pero si tú te pones a pelear con el vecino, con la vecina, alabanzas a Cristo, si el marido tuyo, tu esposa, no le sirve a Cristo, y entonces tú empiezas a hacer el pleito con ella, alabanzas al Cordero de Dios, tú estás actuando con unos frutos carnales. Alabanza. Vive Dios. Aleluya. Alabanzas a Cristo en estas horas. Adoramos, Dios. A mí me han dicho perro muerto. Una vez me dijo, tengo un fulete que si te lambe te dejo pegado. Y yo le dije, aquí lo echamos ahora con Tony Montana. Aleluya. Alabanzas a Cristo. Lo que no me dijeron cuando estaba en la calle, me lo dijeron ahora pentecostal. Mi hermano me lo dijo, mi hermano. Yo le dije, está bien Tony Montana, lo que tú digas. Yo no soy Tony Montana. Grande Alabanzas a Dios. Jehová en estas horas. Maravilloso. Con espíritu de mansedumbre. Estás quietos, Jehová peleará por vosotros. Así que yo creo que Dios me habló a mí, yo no sé a quién Dios le habló hoy. Grande Dios. Si Dios le habló a alguien y sabe que las moscas le estaban dando rondas por encima del cerebro, Grande. alabanzas a Dios, y por encima del pelo, alabanzas a Jesucristo, y por encima de los hombros, alabanzas a Dios, las moscas estaban dándote rondas, y de vez en cuando tú coges el zumbido de la mosca encima de orejas. Pero sabes que la mosca molesta cuando te pasan por las orejas, alabanzas a Dios. Tú tienes que haber dado de cuenta que las moscas te estaban rondando a ti. Alabanza y la gloria. Si hay alguien con esa situación y quiere reconciliarse, pues hoy en el día. Alabanzas a Cristo, hoy en el día, y esto no es para guapo ni para valiente. Gloria a Cristo. Esto no es perdón para cobarde, esto es para valiente. Dice la Biblia que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vive Si hay gente que sabe que antes oraban 2 horas y ahora oran 1, tú sabes que tienes que decirle, la mosca me estaban dando rondas. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Solo hay que hablarlo mucho. Vive Dios. Aleluya. Alabanzas a Jesucristo. Será Dios. Alabanzas a Jehová en esta hora. Jehová. Gloria a Dios. Aleluya. Sabe que esto es alabanzas al Cordero de Dios aquí.